Bueno, a esta hora, para saber la situación en Bolivia cómo es, no podemos contar con periodistas argentinos. Recordemos que estaban nuestros compañeros de Telefe Noticias cubriendo la semana pasada y tuvieron que irse custodiados por la Gendarmería del país, ¿no? Por la agresión que ha recibido la prensa extranjera. No podemos reflejar lo que está pasando en Bolivia, así que lo vamos a consultar a un colega como Gustavo Sigris, que es gerente nacional de prensa de Red Bolivisión, hace muchísimo tiempo que está en Bolivia. Gustavo, un gusto escucharte, ¿cómo estás? Gustavo, que ha trabajado también en esta casa. Por supuesto, fue gerente de noticias aquí. ¿Cómo estás, Gustavo? Y bueno, por supuesto, te convocamos para conocer cuál es la realidad a esta hora de Bolivia. Adrián, Silvio, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes realmente hablando ahora en este momento. Mira, la realidad es que evidentemente hay convulsión, pero hoy La Paz está en paz. O sea, existen los bloqueos en algunos puntos, con lo cual el combustible no está llegando, y tiene eso que ver con justamente los camiones que impiden sacar el elemento líquido de las plantas, ¿no es cierto? En cuanto a los alimentos, sí, es cierto, en La Paz hay alimentos justamente a partir también de esos bloqueos. No hay, hoy por hoy, la ciudad sitiada, el tránsito es normal, ningún tipo de inconvenientes. De hecho, inclusive está llevando a cabo en este momento un acto en La Paz, en Plaza Morillo, con relación al Día del Himno, ¿no es cierto?, que están todas las fuerzas allí. O sea, la vida en La Paz es normal, salvo el tema del combustible y algunos alimentos que están escaseando. Esa es la realidad hoy en La Paz, ¿no es cierto? Más allá de que todo lo que yo estuve escuchando que ustedes comentaron, bueno, ocurrió, por supuesto, hubo enfrentamientos. La realidad es que hoy por hoy lo que se está esperando es que haya una decisión de la Asamblea para poder convocar elecciones. Se está estudiando la idea de, si no se consigue la Asamblea, realizar un decreto llamando a elecciones. Lo que el gobierno quiere, el gobierno de transición, es llamar a elecciones, ¿no es cierto? Eso te quería preguntar, Gustavo, ¿existe realmente una fecha para unas nuevas elecciones en Bolivia? No existe porque todavía no está convocado. A ver, pasamos de esto. Todos los integrantes del Tribunal Supremo ¿no es cierto?, de elecciones están presos, la gran mayoría, los vocales, por fraude. Entonces hay que llamar y hay que convocar a nuevos integrantes para que puedan a su vez convocar a elecciones. Yo estimo que la idea de convocatoria será 60, 90 días, no creo que mucho más, seguramente por todo el proceso, ¿no es cierto? Claro. En Bolivia está pautado para marzo elecciones subnacionales, que eran de gobernadores y alcaldes, con lo cual seguramente se van a empatar las fechas si es que finalmente se consigue hacer el llamado a elecciones, claro, ¿no? Mañana hay una asamblea prevista, Gustavo, para tratar el tema de las elecciones, pero fue convocada por el MAS, por el partido de Evo Morales, que tiene mayoría en la asamblea. Pero el oficialismo, por otra parte, sospecha de una maniobra política para que en esa asamblea, en realidad, se rechace la renuncia de Morales. Sí, se tiene ese dato, Adrián. El tema es que, a ver, legalmente, al haber seguido el presidente o expresidente Morales del país y al haberse exilado, automáticamente ha evasivo poder, con lo cual la asamblea es una formalidad si sí o si no, es diferente. A diferencia de lo que ocurrió con Sánchez de Lozada, antes de irse del país, la Asamblea aceptó su renuncia y él a partir de ahí salió. Recordemos que esta es una situación similar a lo que ocurrió en 2003, cuando Evo Morales propició la salida de Sánchez de Lozada, con mucha más violencia, con 80 muertos en La Paz, enfrentamientos entre policías y militares, enfrentamientos de la gente. La realidad es que el país no está tan convulsionado como suele contarse o verse. ¿Hay enfrentamientos? Sí los hay, por supuesto que sí. ¿Hay situaciones de tensión? La hay. ¿Hay que estar atento a lo que puede ocurrir? Por supuesto que sí, pero no se vive un clima invivible, valga la redundancia, ¿no? Gustavo, y en cuanto a las declaraciones de Evo Morales, que desde México dijo tener miedo ante la posibilidad de una guerra civil en su país, ¿qué piensan los bolivianos? No, nada más lejos, Silvia, para nada. No, a ver, de hecho, el tema en cuanto a lo que tiene que ver con el apoyo o no, recordemos que las fuerzas que han, digamos, reclamado el retorno de Evo Morales, y como bien ustedes decían, hasta la renuncia de la presidenta interina Yanine Áñez, son grupos afines al MAS que están ubicados básicamente en el Alto. Y no son todos, hay inclusive divisiones entre los mismos, hay un bloqueo cívico en el Alto también, ¿no es cierto? Y hoy por hoy ellos están divididos también,
¿no? Porque les está generando justamente falta de trabajo allí y ya están divididas las bases. Entonces, igual recordemos que el expresidente Morales o presidente, depende del lado que lo puedas decir, no podría teóricamente hacer declaraciones políticas. Él es asilado político. Las leyes del Tratado de Montevideo dicen que un asilado político no debe hacer política y él la está haciendo. Pero bueno, es un tema también que se ha discutido con los juristas y se han hecho denuncias inclusive también a organismos internacionales, ¿no es cierto? Pero no, guerra civil en absoluto. De hecho, nunca hubo enfrentamientos, salvo esos que hemos visto nosotros, pero no había enfrentamientos masivos en Santa Cruz, ni hablemos, y en La Paz tampoco. Entonces, yo creo que estamos muy lejos, gracias a Dios, de una guerra civil. Creo que sí, por supuesto, va a llevar tiempo hasta que se pacifique la convocatoria, hasta que haya realmente un llamado, ¿no es cierto?, a elecciones, y creo que eso es lo que tiene que poner, paz. Recordemos que el ex partido de gobierno no está proscripto, o sea, no es que el MAS automáticamente quede afuera de la elección. Sí, el Morales y Linera, pero básicamente porque ya no estaba en el 2016. O sea, teóricamente nunca podría haber sido presentado para candidato a presidente. Entonces creo que si las cosas funcionan como tienen que funcionar, el país puede seguir avanzando. Es un momento de tensión, pero tampoco es el grado de violencia que se manifiesta realmente, ¿no? Hay enfrentamientos, los hay, repito, pero no es el grado de un país que no se puede vivir. Es más, lamentablemente Chile está sufriendo más violencia que Bolivia, ¿no? Ahora, Gustavo, los enfrentamientos que se vieron en Cochabamba realmente fueron impresionantes y en realidad ahora hay marchas en Cochabamba, tenemos entendido, y marchas en La Paz. Desde el Alto están bajando a La Paz y el temor es lo que pueda pasar, por un lado, con los movimientos que sienten la muerte de estas 9 personas del viernes pasado, y por otra parte lo que pueda pasar con las Fuerzas Armadas después del decreto que firmó el gobierno este fin de semana, que fue muy cuestionado por la OEA, fue muy cuestionado también por Bachelet en nombre de la ONU. No, básicamente es cierto, pero el ministro de Gobierno, Jerjes Justiniano, lo que ha manifestado es que esto no habilita a las Fuerzas Armadas para disparar a mansalva. O sea, lo ha aclarado. Por supuesto que las denuncias de un lado y otro siempre existen, ¿no es cierto? Pero él públicamente en la conferencia de prensa del día de ayer aclaró que esto no habilita a las Fuerzas Armadas a poder utilizar indiscriminadamente, ¿no es cierto?, las fuerzas. Recordemos que la policía en Bolivia no usa habitualmente armas de fuego, sino gases lacrimógenos, con lo cual es el ejército que tiene que salir a enfrentarse. Un poco como decían, creo que lo mencionabas vos, Adrián, si no me equivoco, también ha habido balas que no habrían partido teóricamente de las Fuerzas Armadas, sino de los propios manifestantes. Las imágenes eso fue lo que dijo el ministro de Gobierno. Son tremendas. Eso fue lo que dijo el ministro de Gobierno, ¿no? Hay imágenes de los vehículos que están con balas en los parabrisas también, pero bueno, como en todos lados siempre hay dos partes, ¿no? Gustavo, como periodista, ¿cómo entendés o cómo podés explicar esta decisión del gobierno? No sé si es del gobierno, pero esta situación que se dio con los periodistas, muchos de ellos argentinos, colegas nuestros de Telefe Noticias, que estaban trabajando y a quienes no dejaban reflejar qué era lo que estaba pasando en las calles y tuvieron que irse del país escoltados por la gendarmería. Creo que no hubo por parte del gobierno una prohibición de que se grabara. Yo creo que tal vez a lo mejor, y hay que entender algunas situaciones que se produjeron aquí en Bolivia, donde la realidad que se reflejaba no era del 100% real. Los reclamos son de la gente, o sea, no hubo reclamos por parte del gobierno puntualmente. La decisión de que salgan o no salgan, no sé cómo se manifestó, realmente si fue decisión de los propios canales, si fue decisión de los canales con Cancillería, no tengo la información, no quisiera decir una cosa que no es. Entiendo que tal vez a veces es muy difícil, ¿cierto?, tener la realidad de algunas cosas. Hay hechos que yo he visto que no se condecían con la realidad. Algunas situaciones que yo me estuve viviendo y viendo que no eran las que realmente se vivían. Es difícil, yo entiendo que es muy difícil, ¿no?
Pero en el caso de los periodistas bolivianos, ¿están pudiendo trabajar con libertad en estas zonas? Y otra cosa que te quería preguntar, para el argentino que no conoce la geografía o la política dentro de Bolivia, ¿por qué se dan mayores enfrentamientos, por ejemplo, en Cochabamba y no pasa lo mismo en Santa Cruz? Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? Claro, no, tres cosas. La primera, porque el Chapare es la base de datos, es la base de sustento de Evo Morales, porque son las plantaciones de coca. Los que bajaron son cocaleros, ¿ok? Que están, digamos, defendiendo a Evo Morales en Chimoré, en Sacaba, en la zona del Chapare, que es donde están todas las plantaciones de coca. Eso es fundamental. En segundo lugar, Santa Cruz de la Sierra jamás hubo ninguna situación, no hay. Acá esto hubo 21 días paro cívico que fueron tranquilos sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Y no hay enfrentamiento civil, o sea, no hay una disputa. Habrá partidarios, por supuesto, de un lado y del otro, pero nunca hubo, ni siquiera durante los 21 días paro cívicos, enfrentamientos, salvo un par de casos aislados, ¿no? Que se produjeron en algún plan alejado, en una ciudad alejada también, y provocado quizás por un poco de violencia. Hay que entender que, vos fíjate que las dos ciudades donde se están produciendo incidentes es en el Alto, obviamente, como bien decía Adrián, bajando a la ciudad de La Paz. El Alto está a 4.000 metros de altura, La Paz a 3.600 y pico de metros, bajando desde allí hacia el centro, digamos, del poder cívico en La Paz. Y en el Chapare, lugar donde Evo Morales tiene su bastión. Son los dos hechos claramente, ¿no? No ocurrió en Santa Cruz, no ocurre en otras localidades, sí ocurrió, ¿no es cierto?, en Beni, algún tipo de enfrentamiento, pero hoy por hoy está focalizado así directamente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Gustavo Sigris, gerente de prensa de Red Bolivisión, por este contacto con Telefe Noticias.